Hola alumnitos, el día de hoy vamos a tocar el tema de la literatura como introducción, ¿sí?, al curso. Entonces, ¿qué es la literatura? Bueno, vamos a ver primero sus inicios. La literatura proviene del término latino literatura, que es el arte de leer o escribir. Pero yo les voy a dar el concepto y tú vas a tener que hacer en tu casa lo mismo que yo hago, tipo Dora la Exploradora, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo que yo. Entonces tú dices, es el arte que se transmite de forma oral o escrita como vehículo eficaz ¿de qué? De belleza. Y cuando toque belleza te vas a hacer así tú, porque tú eres una belleza, ¿sí? Otra vez, es el arte que se transmite ¿de qué forma se transmite? De forma oral o escrita como un vehículo, ¿sí, chicos? Un vehículo eficaz ¿de qué? De belleza. Bien, chicos, entonces eso es la literatura, ese es el concepto de la literatura. Bien, ahora, esta disciplina abarca varias cosas. Entonces, abarca la historia literaria, la teoría literaria y la crítica literaria también. Y ahora se da en diferentes contextos socioculturales, ¿sí? También socioeconómicos. Entonces, depende de este contexto. Por ejemplo, si son muy cultos, entonces es más compleja, ¿no?, la literatura. Bien, ahora también expresa sentimientos mediante las palabras. Vamos a ver las características de la literatura. Bien, mezcla mundos ficcionales, dice, y reales. ¿Qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, puedo estar contando, ¿no? Y estaba sentada en el parque y apareció un unicornio. Entonces, ya estoy, ¿no? Yo puedo estar sentada en el parque, es algo real, pero que aparezca un unicornio, bueno, ya es algo ficcional, ¿no? A menos que alguien se haya disfrazado de un unicornio. Por ejemplo, el microrrelato, uno de los microrrelatos más breves del mundo, cuenta, ¿no? Y cuando despertó, estaba el monstruo ahí. Ya, y eso es toda la historia. Ya, ahí tiene un inicio, nudo y desenlace, ¿sí? Despertó estaba el monstruo, entonces te imaginas a un monstruo. Entonces, hechos reales con imaginarios. Ahora, otra característica es que tiene un carácter verosímil. ¿Qué es verosímil, chicos? Es que, o sea, a pesar de que te esté diciendo una mentira, tú te lo crees. Entonces, hace que el lector al momento de leer se crea lo que está pasando. Entonces, tú cuando lees una lectura, puede ser que te dé ganas hasta de llorar. Yo cuando leí Mi planta de naranja Lima, yo me puse a llorar, me gustó mucho la historia de ese niño. Entonces estaba viviéndolo como si fuese algo real, ¿sí? Porque tiene un carácter verosímil. Te convence. Bien, ahora tenemos lenguaje, está escrito en un lenguaje literario, ¿sí? Un lenguaje literario, siempre. Bien, ahora vamos a ver los tipos de literatura, como dijimos, oral y escrita. Entonces, la literatura oral se transmite de generación en generación con poemas, ¿sí?, cantos, leyendas, mitos y entre otras manifestaciones que ya hemos visto. Por ejemplo, ¿no? Ya, imaginemos que su compañerito Marco Dylan inventa una historia, ¿no? Y esta historia la cuenta a su hijo, cuando ya tenga su hijo. Y el hijo de Marco Dylan le cuente a su hijo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y se pasa de generación en generación. Y así fue como han perdurado, ¿no?, algunos poemas, cantos, leyendas, como les estaba explicando. Ya, esta es la literatura oral. Y la literatura escrita es concebida para ser leída. O sea, si uno lo escribe es para que lo lean, ¿ya? Es que yo lo escribo y me lo voy a guardar, es para mí. No lo puedo soltar, no quiero que nadie lo vea. No, es para que lo lean. ¿Quién lo escribió? Un autor. Ahora, la literatura escrita, ¿sí? Se van a presentar ya aquí los géneros. Por ejemplo, el narrativo, se va a presentar el género. Acá, género épico, el género
dramático, el género expositivo y el género lírico. Entonces tú puedes escribir en cualquiera de estos géneros. Por ejemplo, si yo voy a escribir un cuento, lo voy a incluir en el género narrativo, ¿no? Si voy a escribir, bueno, este género ya fue reemplazado por el narrativo, pues que era un género bastante antiguo. Ya, entonces acá se contaban las historias de héroes y sus hazañas. El género dramático siempre representado en un teatro. Sí, oh, Romeo y Julieta, ya bien, ese es del género dramático y alguien lo escribió justamente para que lo puedan representar en un teatro. Después tenemos al género expositivo, que mezclamos la literatura con la ciencia. Y después, por último tenemos al género lírico, que son poemas, expresas tus sentimientos, no solo poemas, también son canciones. Bien chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que tienen que hacer un esquema parecido a este en su cuaderno y realizar las prácticas que ya les envié en un documento. Nos vemos en la siguiente clase.